Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Una vez más por acá con el deseo de poder, número uno, pues glorificar el nombre de Dios. Pero también con el deseo, mi amado hermano, de poder compartir con ustedes este estudio bíblico que estamos desarrollando. Hemos venido hablando durante varios miércoles sobre el costo del discipulado. En este caso, pues seguimos una vez más con este propósito, queriendo llevar este discipulado con todos ustedes y poder así aprender un poco más de la palabra de Dios. Así que, mi amado hermano, me gozo en esta noche de poderlo tener aquí con nosotros en esta transmisión, creyendo que el Señor hará algo sobrenatural en cada uno de nosotros, porque esa es la misericordia de Dios. Así que vamos a dar una esperita para ver si alguien más llega a la emisión y podamos así iniciar con el tema que tenemos hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante. Vamos a estar hablando de la persona y la obra del Espíritu Santo. Entonces es algo bien particular, es algo bien importante para nosotros, porque a través de la persona del Señor, de nuestro Espíritu Santo, a través de la persona del Espíritu Santo, nosotros encontramos y hallamos mejor más conocimiento de la palabra de Dios. Así que, mi amado hermano, nos gozamos en esta noche. Saludo a aquellas personitas que ya se están conectando. Muy buenas noches a cada uno de ustedes allá en su casita. Pues como siempre sabemos que no está solo una personita, sino que hay más personas allí conectadas. Así que saludamos a todas las personas que están allí en esta noche. En esta noche quiero empezar orando y trayendo a colación una oración que hizo Daniel por su pueblo en un momento difícil. Así que pues nos gozaremos en la oración en esta noche y luego ya iniciaremos el tema que nos pertenece para esta noche. Así que saludo en esta noche allí a la hermana Liliana, que está, buenas noches pastor, dice a usted y a toda su familia, muy buenas noches hermana. ¿Quién más está por allí? Vemos también conectado a la hermana Blanca, me imagino que está con el hermano Armando. ¿Quién más está conectado por allí? Bueno, a todos ustedes muy buenas noches hermanos. Como digo, para mí es un poco complejo el estar mirando allí quienes están conectados, no es tan fácil, pero sé que están allí conectados para la gloria del Señor. Así que vamos a orar, vamos a entrar en materia. Muy buenas noches para todos, para aquellas personas que están aquí y las que se van a conectar luego. Señor, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor. Hoy, Señor, más que nunca seguimos levantando un clamor por esta ciudad, por este país, Colombia, que sigue viviendo un flagelo bastante difícil allí en las calles. Las personas siguen protestando, las personas siguen clamando por justicia, Señor. Así que, mi amado Señor, yo te pido en esta noche que conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, Señor, tú nos ayudes a salir adelante. Y como lo hizo Daniel en su tiempo. Dice la Escritura en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 17 en adelante. Dice: y ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que su rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de tú mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Señor, así como oró Daniel, Señor, donde creemos que tu nombre es invocado sobre tu pueblo, Señor amado, presta oído a nuestras oraciones, Señor. Mira qué estamos viviendo, qué estamos pasando, Señor, y que tu misericordia y tu bondad nos alcance, Señor, que podamos pasar este proceso tan difícil en el que estamos, Señor, y que tu misericordia, Señor, nos acoja, Señor, que seas tú, Señor. Hoy oramos por las autoridades, Señor, que tenemos latentes, presentes, Señor, para que en ellos también haya temor y temblor de ti, Señor, para que gobiernen un pueblo conforme a tu bondad, conforme a tu palabra, conforme, Señor amado, a tu corazón, y que no se envanezcan en su propio racionamiento, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor, como hombres sabemos que hemos fallado,
Sabemos que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Y te pedimos perdón porque hemos pecado primeramente contra ti, pero también hemos pecado contra el prójimo, Señor. Hoy te pedimos que en el amor tuyo, que en la misericordia tuya, Señor, perdones toda nuestra incapacidad, perdones todo lo que hemos hecho malo, Señor, y que podamos vivir un tiempo de paz, un tiempo de amor, un tiempo conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como digo, me gozo de poder estar otra vez aquí con ustedes. Sigo saludando, ya veo que se siguen conectando más personitas. Veo por aquí a Carito Buitrago. Hola, hermana, mucho gusto. Me goza saludarla, mucho, me goza saludarla, que esté conectada con nosotros. Me parece algo muy especial. Allá mi hermano Giovanni, sé que está con toda su familia, Dios les bendiga. Tenemos a mi hermana María Martínez allí conectada. Mi hermana María es de México. Mi hermana, muchas bendiciones desde Colombia, allá México. Gracias por estar conectados con nosotros. Tenemos también aquí a Mariana Jiménez conectada con nosotros. ¿Quién más tenemos por aquí conectado? Bueno, a cada uno de ustedes, mi amado hermano, muy buenas noches. Me alegra el corazón de poderlos tener acá en esta emisión, en esta noche. Hoy estaremos hablando entonces, nuestro tema que nos compete en esta noche es la persona y obra del Espíritu Santo. En la Biblia vemos muchas escrituras, muchísimas escrituras que nos hacen referencia precisamente al Espíritu Santo. Y vamos a leer dos de esas escrituras porque este tema es bastante amplio y podemos ir o iniciar allí en lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, verso 12. Libro de Juan, capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces aquí estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo empieza a darnos ese aliento de vida, de que a pesar de que Él va al Padre, Él nos deja algo importante para nosotros. Que las obras que vayamos a hacer, las vamos a hacer empoderados, no por nuestras facultades, sino por su Santo Espíritu. Pero también viene ahí mismo, en el libro de Juan, capítulo 15, verso del 15 al 27, viene la promesa del Espíritu Santo. Y ahí empieza a desarrollar el Padre diciendo que hay un consolador para cada uno de nosotros, para que esté siempre con nosotros ese Espíritu de verdad. Pero también entonces tenemos que entender que ese Espíritu de verdad que ahora mora en nosotros, el Espíritu Santo, no es una vaga influencia ni una idea mística como para muchos lo es. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo es una energía, es una corriente, es una fuerza, y dan un sinnúmero de argumentos los cuales no están bíblicamente establecidos. Entonces el Espíritu Santo, mi amado hermano, no es una vaga influencia ni una idea mística, sino que el Espíritu Santo es una persona. Así que, mi amado hermano, ahí empezamos a ver esa figura del Espíritu Santo en nosotros. Esto significa que puede comunicarse con nosotros y a la vez nosotros nos podemos comunicar con Él. No podemos tal vez necesariamente verle, pero Él es real para nosotros y puede impresionar mucho nuestra vida por medio de lo que Él hace en nuestro interior. Tengamos en cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros. Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Es el tercer miembro de la Trinidad Divina. ¿Sí? Habíamos hablado el miércoles pasado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es eterno, es omnisciente, es omnipresente, Él está en todas partes también. Y por eso podemos desarrollar a través de la palabra un poquito más de conocimiento del Espíritu Santo. En el Salmo 139, verso 7, Salmo 139, verso 7, dice de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Está haciendo la pregunta allí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces quiere decir que Él es omnipresente, omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él está en todo lugar, y por eso es importante entender que nosotros en la oración tenemos que pedir constantemente la llenura del Espíritu Santo. Miren lo que dice
en Primera de Corintios, libro de Primera de Corintios capítulo 2 verso 10. Pero Primera de Corintios capítulo 2 verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Entonces volvemos a decir que es omnisciente, todo lo puede. Y esa es la persona del Espíritu Santo. En el libro de Lucas capítulo 1 verso 35, libro de Lucas capítulo 1 verso 35, dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Allí estamos hablando de ese capítulo del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, y viene el Espíritu Santo sobre María, y es allí donde vemos este milagro precioso. Entonces también podemos hablar del Espíritu Santo, que nos muestra atributos de su personalidad. Hay una personalidad y hay un intelecto a través del Espíritu Santo. Vamos al libro de Romanos, mi amado hermano, libro de Romanos capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es el Espíritu Santo que ahora está en nosotros, y conforme a su voluntad Él es el que intercede por nosotros. Nosotros, dice la Escritura, que cuando oramos pedimos pero no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros y es el que lleva la oración ante el Padre, ante el Hijo, conforme a la voluntad de Él. Ahora, nos muestra atributos de su voluntad. ¿Sí? El Espíritu Santo nos muestra atributos de su voluntad. Primera de Corintios capítulo 12 verso 11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos da atributos de acuerdo a su voluntad. Él es el que reparte esos atributos y esos dones, y por eso es que nosotros debemos anhelar esos dones y esos mejores atributos. Eso dice la Escritura. Ahora, también el Espíritu Santo nos muestra atributos de su sensibilidad. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y cuando habla de esa sensibilidad y cuando habla de que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, mi amado hermano, lo podemos contristar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos, cuando mentimos, cuando permitimos hacer cosas que no están conforme al corazón de Dios. Ahí nosotros empezamos a contristar al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos enamorar cada día al Espíritu Santo, y eso lo vamos a hacer a través de lo que nosotros hacemos cotidianamente. Entonces Él tiene esa sensibilidad y nosotros lo podemos entristecer con lo que hacemos. Entonces es necesario que nuestra conducta sea conforme al corazón de Dios. Entonces Él está íntimamente, el Espíritu Santo está íntimamente dentro de las situaciones de nuestra vida, y todos los días Él se comunica con nosotros, abriéndose a nosotros y buscándonos para que nosotros podamos entender su palabra. Acuérdese que Él es el que ilumina nuestro entendimiento para que cuando leamos su palabra podamos entenderla. Entonces necesitamos pedirle al Señor: Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu bondad, llénanos para que Él ilumine nuestro entendimiento y podamos así entender tu palabra. Ahora, el Espíritu Santo es una persona y nos habla personalmente. Personalmente, ¿cómo lo hace? A través de la Escritura. Entonces, todo creyente debería conocer la realidad y el poder del Espíritu Santo. Hoy en día vemos sectas que hablan del Espíritu Santo,
vemos infinidad de cosas fuera de lugar y nosotros tenemos que conocerle personalmente, ¿sí? Porque solo el Espíritu Santo nos revela el poder del Padre, el poder del Hijo, y Él trae vida, ¿sí? Directamente a nuestro ser, a nuestro íntimo ser, y nos da fuerza para la vida diaria. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 7, versos 38 al 39. El libro de Juan capítulo 7, versos 38 al 39. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los creyentes, pues aún no había venido el Santo Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces dice que el que cree en Dios, en su Hijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, pues mi amado hermano, es el Espíritu Santo en nosotros, los cuales nunca se secan. Por eso Él está ahí intercediendo por nosotros. Sin el Espíritu Santo, mi amado hermano, nosotros no podríamos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir en el poder de Dios, ni conocer la fuerza de Dios en nuestra vida cotidiana. A veces las personas flaquean, caen, desmayan, se entristecen, y es producto precisamente de eso, porque con su conducta han entristecido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no les da esa fortaleza y ese poder para continuar. Y necesitamos pedir del Espíritu Santo cada día, ¿sí? Para el pleno placer, ¿sí? Y satisfacción en nuestra vida, en nuestra existencia. Necesitamos precisamente del Espíritu Santo, y necesitamos ese gran don, ¿sí? Que es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces esto es como la pequeña introducción allí. Entonces la Biblia describe al Espíritu Santo de diferentes maneras. La Biblia describe al Espíritu Santo de diferentes maneras. Vamos a ver algunas maneras de cómo la Biblia describe al Espíritu Santo. Vamos a leer algunos textos bíblicos para entender un poco más esto. Y permítame saludar a alguien muy especial, a Ramiro Contreras. Es un amigo muy especial, Creo que en alguna oportunidad alcancé a hablar de él. Mi hermano, me gozo en el Señor de poderlo tener en esta noche, en esta transmisión. El Señor tiene grandes cosas para ti. Y hoy estamos hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hoy te guió a esta enseñanza. Entonces, mi hermano, reciba un fuerte abrazo de mi parte. Me gozo de poderle ver de alguna manera hoy en esta transmisión. Bueno, entonces vamos a ver, como dije, la Biblia describe al Espíritu Santo de diferentes maneras. Número 1, a través de los nombres, ¿sí? Por ejemplo, algunas partes de la Biblia nos dicen que el Espíritu Santo es conocido como el Buen Espíritu, ¿sí? El Buen Espíritu. ¿Dónde está eso? En el libro de Nehemías capítulo 9, verso 20. También a través de los nombres en la Biblia podemos conocer al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está eso? En Mateo capítulo 3, verso 16. También la Biblia nos da nombre del Espíritu Santo como, o lo conocemos o reconocemos como el Consolador. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Eso está en el libro de Juan, capítulo 14, verso 16, y el 26 también nos habla ahí de que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. También la Biblia nos da el nombre del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Es necesario reconocer todos estos nombres del Espíritu Santo, porque cuando leemos la Escritura necesitamos saber a qué Espíritu se refiere. Entonces aquí habla la Escritura que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan capítulo 16, verso 13. También reconocemos al Espíritu Santo en la Biblia como el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. ¿Y dónde está esto? En el libro de Romanos capítulo 8, verso 9. El Espíritu de Cristo. También reconocemos al Espíritu Santo como el Espíritu de adopción.
¿Eso dónde está? En Romanos capítulo 8, verso 15. También reconocemos al Espíritu Santo como el Espíritu de gracia. ¿Sí? Son esos nombres que nos da la Biblia para reconocer al Espíritu Santo. También reconocemos al Espíritu Santo no solo por sus nombres, sino lo reconocemos por símbolos, de alguna manera. ¿A través de qué reconocemos al Espíritu Santo? A través de una paloma. Y ahí vamos a leer el texto. En el libro de Mateo capítulo 3, verso 16, libro de Mateo capítulo 3, verso 16, vemos que uno de esos símbolos del Espíritu Santo es como una paloma. Dice así la escritura en Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y que venía sobre él. Entonces, uno de esos símbolos, ¿sí?, que puede identificar al Espíritu Santo es como una paloma. Pero otro de los símbolos que nos muestra la Escritura que puede identificar al Espíritu Santo es a través de una voz, ¿sí? A través de una voz. ¿Y eso dónde está? En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12. El Espíritu Santo es un símbolo y ese símbolo también es reconocido a través de la Biblia como una voz. También lo reconocemos a Él como un sello. El Espíritu Santo es como un sello. ¿Dónde está eso? En el libro de Efesios capítulo 1, verso 13. El Espíritu Santo es un sello, ¿sí? Y ahí dice en la Escritura, ¿sí? Dice Efesios capítulo 1, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hoy los que estamos aquí somos sellados por el Espíritu Santo de su promesa. Otro de los símbolos con los que podemos reconocer al Espíritu Santo a través de la Biblia es como agua y agua viva, ¿sí? En Isaías capítulo 44, verso 3 lo dice. El Espíritu Santo lo reconocemos a través de un símbolo como agua y agua viva. Isaías capítulo 44, verso 3 dice así: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces reconocemos al Espíritu Santo como agua y agua viva, ¿sí? Porque Él viene a traer esa bendición, ¿sí?, hacia nosotros. También el Espíritu Santo es reconocido, mi amado amigo, como un símbolo en el viento. Viento es para nosotros también el Espíritu Santo, como aceite, como fuego. Son símbolos con los que podemos reconocer a través de la Biblia al Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas, por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, cuando hablamos de que el Espíritu Santo es un símbolo de fuego, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿sí?, asentándose sobre cada uno de ellos. Allí entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, otro aspecto que quiero tocar en esta noche del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús. Es importante la obra del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús. Entonces, como discípulos de Jesús hay una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Número uno, esa obra del Espíritu Santo en un discípulo nos habilita para echar fuera demonios, hermanos. Por eso tenemos que hablarle a las cosas que no son como si fueran. Nosotros tenemos autoridad y en este caso en particular nos habilita para echar fuera demonios. Y esto es algo bien particular, porque cuando una persona de alguna manera casi que entiende que esa persona tiene un poco de espíritus y demonios, lo primero que hace es llamar al pastor. El pastor, venga, es para que usted venga y ore y saque esos espíritus inmundos de esa persona. No,
como discípulos de Jesús, todos tenemos la facultad de poder orar empoderados y echar fuera demonios. Mire lo que dice, en este caso nos habilita para echar fuera demonios. Mire en este caso lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 12, verso 28. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, mi amado hermano, nosotros estamos empoderados por el Señor a través de su Santo Espíritu para hablar a este tipo de circunstancias. Y por eso es que todo el tiempo, mi amado hermano, es necesario que nosotros pongamos en servidumbre y dobleguemos nuestra carne y ayunemos, porque solo de esa manera rompemos toda cadena de opresión y a través del ayuno nosotros podemos echar fuera demonios. Hermanos, y hay muchas parábolas en las que el Señor nos mostraba que para echar fuera demonios era necesario oración y ayuno, pero ahí el Señor nos está habilitando y nos está diciendo que tenemos esa potestad de hacerlo. Otra cosa que podemos ver allí como discípulos y ser llenos del Espíritu Santo es que nos habilita para hablar como Dios quiere que lo hagamos, ¿sí o no? Dios nos habilita para hablar como Dios querría que hablésemos a las demás personas. Miren lo que dice el libro de Marcos, capítulo 13, verso 11. Aquí, cuando somos discípulos del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, el Señor nos habilita para hablar como Dios quiere que hablemos. Marcos capítulo 13, verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y aquí también, aquí está hablando de que cuando fuésemos entregados. Pero aquí también esto nos abre un parámetro grandísimo. A la medida que nosotros leemos la palabra a diario, a la medida que nosotros escudriñamos la palabra del Señor, la Biblia a diario, entonces en nuestro interior empiezan a quedar esos textos bíblicos y a veces llegan personas a nuestro alrededor y con alguna necesidad y empieza a abrirse como esa biblioteca espiritual en nuestra mente y empezamos a desatar toda esa palabra que está en nuestro interior, pero ha sido dada por el Espíritu Santo. Entonces, vea tan bonito eso. Por eso es necesario ser llenos del Espíritu Santo, porque no sabemos en qué momento llega la persona con alguna necesidad, con alguna pregunta, y nosotros de la única manera que podemos derribar cualquier argumento de hombre es a través de la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo que abre nuestra boca, Él es el que la llena, y empiezan a salir palabras de nosotros, y llega un momento y dice, ¿de dónde salió todo eso? Pues el Espíritu Santo es el que nos da la habilidad para hablar y decir lo que Dios quiere que hablemos. Entonces, vean tan bonito ser llenos del Espíritu Santo. Como discípulos también, ser llenos del Espíritu Santo, al ser llenos del Espíritu Santo, nos habilita para nacer de nuevo. No sé cuántos nacidos de nuevo hay aquí en esta noche, pero el Señor a través del Espíritu Santo nos habilita para nacer de nuevo. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 3. Libro de Juan capítulo 3 versos 5 al 8. Libro de Juan capítulo 3 versos 5 al 8. Dice así la escritura. Respondiendo Jesús dijo, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, mi amado hermano, es cuando nosotros vemos en obediencia, ¿sí?, que al ser llenos del Espíritu Santo, nuestra primera evidencia como discípulos de nuestro Señor Jesucristo es cuando nos bautizamos en agua.
¿sí? Cuando somos sumergidos en agua, dejamos ese viejo hombre y cuando renacemos, salimos al exterior, ya tenemos una nueva naturaleza y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces nos es necesario dar evidencia no solo a la iglesia, sino a una sociedad de que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? A través del bautismo en agua. Entonces eso es bien bonito también para entender. Dice el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros nacemos del Espíritu Santo. Otra de las evidencias como discípulos a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Santo Espíritu es que el Espíritu Santo será nuestro consolador para siempre. Él es el que nos consuela en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, en nuestra escasez, en esas preguntas que tenemos y tal vez no hayamos respuestas. Él es el que nos consuela a nosotros. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 14 verso 16. Libro de Juan capítulo 14 verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado, Él hizo parte de este pacto con su creación, con sus hijos, y rogó al Padre para no dejarnos solos, sino que enviara al Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, ¿sí? Entonces, nuestro consolador, el Espíritu Santo, para siempre. Es decir, no estamos solos. Todas estas batallas que tenemos a diario las podemos sopesar de alguna manera a través de la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, también otro de esos privilegios al ser discípulos de Jesús, cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Otro de esos aspectos que podemos encontrar al ser discípulos de Jesús es que el Espíritu Santo nos enseña. También otro de esos beneficios que tenemos a través del Espíritu Santo al ser discípulos de Jesús es que el Espíritu Santo nos convence de todo pecado. Es el Espíritu Santo quien nos convence de todo pecado. Y podemos verlo allí en la Biblia, en la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 16 versos 8 al 11. Libro de Juan capítulo 16 versos 8 al 11. Y dice así: y cuando Él venga, ¿sí? Ahí está hablando el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque cuanto no han creído en mí, de justicia por cuanto no voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo aquí nos convence de todo pecado. Habla de juicio, habla de justicia, habla del mismo pecado, de no creer en el Padre, de no creer en el Hijo, de no creer en el Espíritu Santo. Eso es pecado. Aquellos que dicen ser, ¿cómo es que se dice? Aquellos que dicen que no creen en Dios, que son ateos, están cometiendo pecado porque hay un Dios eterno, un Dios que sostiene su creación. Entonces, otro de esos aspectos que podemos allí ver siendo discípulos de Jesús es que cuando tenemos al Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos de Dios. Ya lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 8. También nos posibilita que el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros somos discípulos de Jesús y somos llenos del Espíritu Santo, Dios derrama en nuestro corazón ese amor único que un padre puede tener para con un hijo. Entonces, mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, aprendamos eso, ¿sí? Dios nos posibilita a través del Espíritu Santo para ser llenos de su amor
en nuestro corazón. Y por eso es que la esperanza no avergüenza, hermano. Esperanza contra esperanza no avergüenza. Nosotros seguimos con la esperanza de que Dios vendrá por nosotros, y por eso es que deja a su Espíritu Santo para que nosotros nos afiancemos y nos afirmemos en esta escritura. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otro de esos aspectos a través del Espíritu Santo como discípulos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, de que somos hijos de Dios. Solo el Espíritu Santo, mi amado hermano, le dará a usted y me dará a mí ese testimonio de que somos hijos de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú no necesitas de preguntarle a otro si eres hijo de Dios, sino que el Espíritu Santo te lo revelará a ti directamente. Tú tienes esa convicción en el corazón. Y por eso, y podemos verlo cuando dejamos de asistir a la iglesia. ¿Quién es el que nos inquieta? El Espíritu Santo. Y el Espíritu nos inquieta, ¿por qué? Porque es que el Espíritu Santo está dando testimonio de que somos hijos de Dios y que necesitamos estar cerca a Él, donde Él está. Nos es necesario estar donde Él está. Entonces, eso es importante. También otro de esos aspectos, al ser llenos del Espíritu Santo, es que nos ayuda en nuestra debilidad, hermano. Nosotros tenemos muchas debilidades, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Libro de Romanos capítulo 8, verso 26. Libro de Romanos capítulo 8, verso 26. Dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, mi amado hermano, mire, nosotros somos débiles, en nuestras fuerzas no podemos actuar, en nuestras fuerzas no estamos capacitados para ir más allá. Necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos ayude. Además está diciendo, ¿qué es lo que pedimos? Pues no sabemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Él conoce nuestra necesidad, Él sabe cuál es nuestro afán, sabe cuál es nuestro problema. Y tal vez no necesitamos de armar un monólogo, de sacar ciertas palabras rebuscadas para venir a oración con Él, porque acordémonos, hermano, que la oración es un diálogo entre dos personas, sino venir con nuestras propias palabras ante el Espíritu Santo, ante el Hijo y ante el Padre, y orar y pedirle en específico en este caso al Espíritu Santo, porque Él sí sabe qué necesidad tenemos y Él sí sabe qué es lo que nos conviene, y por eso Él intercede ante el Padre, ¿sí? Entonces esto también es importante. También nos habilita en su justicia y en su paz en nosotros, ¿sí? Por eso digo que un cristiano que no tenga paz en su corazón, déjeme decirle que tiene que examinarse. No estoy diciendo que dejemos de lado los problemas que tenemos y que cerremos nuestros sentidos, no. Pero cuando entendemos a quién servimos y quién es nuestro Padre, cuando entendemos nuestra paternidad, nosotros hay una paz diferente. No es esa debilidad que tiene el mundo de afuera. Las personas que están afuera, cuando no tienen dinero, se desesperan, se vuelven locos, y por eso es que vemos que se hacen tantas cosas fuera de lugar. Pero nosotros, a pesar de que tal vez no tengamos las mismas comodidades y el dinero que tienen otros, en nosotros hay una justicia y una paz que solo viene de parte del Espíritu Santo. Y eso donde lo encontramos allí en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 17. También el Espíritu Santo nos habilita a abundar en esperanza, ¿sí? Abundar. Todos los días tenemos que crecer en esa esperanza. Mire lo que dice Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una oración que podríamos hacer a diario nosotros, ¿sí? Señor, llénanos de todo gozo, de toda paz en el creer en ti, para que podamos abundar en esa esperanza de que tú lo que has prometido lo cumplirás, y que tu Santo Espíritu nos dé esa certeza en nuestro corazón de que tu palabra es verdadera, de que tus promesas son verdaderas, que lo que tú prometiste se va a cumplir en nosotros, que no partiremos de este mundo sin haber cumplido el propósito que Dios tiene para ti y para mí. No vamos a partir de aquí hasta que se cumpla ese propósito. Ahora, ¿qué más podemos ver? El Espíritu Santo nos santifica, ¿sí? Libro de Romanos, capítulo 15, verso 16. También podemos ver que el Espíritu Santo reparte varios dones como Él quiere, en el que Él quiere, ¿sí? Eso lo vemos allá en Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4 al 11, ¿sí? El Espíritu Santo reparte varios dones como Él quiere y al que Él quiere. Pero no quiere decir que tú no le pidas al Espíritu Santo. Mamá, hermano, tienes que anhelar el Espíritu Santo. Tienes que pedirle esos dones que están allí en la Escritura, que Él te dé los mejores dones, ¿sí? Tú no puedes solamente esperar a que Él decida, ¿sí? Aunque es la potestad del Padre que así sea dado el don a nosotros, pero yo tengo que anhelar ese don, ¿sí? Yo no puedo quedarme allí porque eso sería como obras muertas, y necesitamos entender que nosotros no vivimos de obras muertas, ¿sí? Ahora, también el Espíritu Santo nos habilita por el fruto de su Espíritu Santo en nosotros. Hay un fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y dónde encontramos en la Escritura, en la Biblia, el fruto del Espíritu Santo? Allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23. Y no olvidemos, en otra ocasión alcancé a dar un poquito de esto, donde decía, mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Está hablando en primera persona. Si tú tienes amor, mi amado hermano, el resto de los frutos del Espíritu Santo estarán en ti. También el Espíritu Santo nos habilita ese gozo en nosotros. Hay un gozo en nuestro corazón, y por eso es que muchos se sorprenden y muchos me dicen, hermano, pero usted todo el tiempo está sonriendo. Pues hermano, ¿cómo no voy a estar sonriendo si es que en mí está el Espíritu Santo y ahora tengo un gozo que no tenía antes? Ahora tengo un gozo especial, un gozo único en el Señor. Entonces nos habilita en ese gozo. ¿Dónde lo encontramos allí? En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Bueno, mi amado hermano, mire cómo he tratado de desarrollarle la idea del Espíritu Santo, para que usted luego, si tiene la posibilidad, vuelva a ver esta enseñanza y poco a poco vaya aprendiendo del Espíritu Santo. Ahora, voy a hablar de cuatro razones importantes de por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Voy a hablar de 4 razones de por qué es importante de que todos tengamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. 4 razones. Número 1, ¿sí? Para poder llegar a ser hijos, ¿sí? Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder llegar a ser hijos, hermanos, ¿sí? Porque no es por obras, no es por lo que hagamos, porque la Escritura dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Aquí estamos hablando de que el Espíritu Santo es el que nos da poder para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, sin el poder de Dios, ¿sí?, nosotros nunca podríamos llegar a ser hijos de Dios, ¿sí? La humanidad ha perdido ese camino y no reconoce al verdadero Padre. Hoy en día vemos que cada uno tiene su Dios. Otros dicen que no tienen dioses, otros se creen el propio Dios, y seguimos viendo en las redes sociales aquellas personas que se autoproclaman como Dios, y esto es aberrante, esto es una locura,
pero muchos lo siguen por desconocimiento de la palabra, muchos siguen a estas personas porque en ellos no está el Espíritu Santo que les da el convencimiento, que los dirige, que les da el discernimiento. Por eso cuando nosotros oramos tenemos que decir: Señor, a través de tu Santo Espíritu dame el discernimiento para poder entender todo esto, Dios mío, lo que está pasando, aquellos que vienen y que no son verdaderos, dame el discernimiento para no perderme. Dame el denuedo para que cuando yo hable tu palabra sea eficaz, ¿sí? Lléname de tu Santo Espíritu. Entonces la obra del Espíritu Santo, mi amado hermano, es la de despertar nuestra necesidad espiritual y señalamos el cambio hacia Jesús. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos muestra la necesidad de un nuevo cambio, de un nuevo comenzar, y Él hacia dónde nos dirige, hacia Jesús, que Jesús es el camino ¿a quién? A Dios, para que la humanidad sea salva en este caso, ¿sí? Entonces necesitamos entender ese poder del Espíritu Santo. Ahora, el mismo Espíritu, vamos a ver allí lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Sí? Allá vemos que es el mismo Espíritu quien nos da a nosotros ese poder espiritual, esa necesidad para reconocer a Jesús y caminar a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde? Hacia el Padre. Entonces, con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, podemos llevar a cabo lo que en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer nunca. Es a través del poder del Espíritu Santo. Y por eso es que también vemos, a través de lo que yo veo como pastor, vemos muchos ministerios de personas que arrancan con ese deseo de servirle a Dios y dejan todo a un lado y quieren servirle a Dios, pero en muchos de los casos ellos lo están haciendo en sus fuerzas, no lo están haciendo a través del poder del Espíritu Santo. Y por eso esos ministerios caen de la noche a la mañana y se pierden y vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque se estallaron ellos solos. Entonces, en nuestras propias fuerzas no podemos desarrollar un ministerio, en nuestras propias fuerzas no podríamos caminar este camino santo hacia Dios a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, no podríamos hacerlo. Entonces podemos llegar a ser hijos de Dios y actuar y vivir como miembros de la familia de Dios cuando somos llenos del Espíritu Santo. Número dos, para nuestro vivir diario, ¿sí? Necesitamos del Espíritu Santo para nuestro vivir diario. ¿Cómo necesitamos eso? Tenemos que poder en nosotros por medio del Espíritu Santo en nuestro vivir diario, en nuestro vivir cotidiano. Cuando nos levantamos, lo primero que tendríamos que hacer, ¿sí?, es agradecer a Dios por su misericordia, por darnos un día más nuevo de vida. Pero antes de salir a nuestros trabajos tenemos que pedir eso: Señor, lléname de tu Santo Espíritu para poder tener la fortaleza para este día que voy a vivir, ¿sí? Porque cada día trae su propio afán y necesito poder para este día a diario y ser guiado a través de tu Santo Espíritu. Entonces, nosotros tenemos poder en nosotros por medio del Espíritu Santo para vivir ese día a diario. Dios quiere que conozcamos su poder, mi amado hermano. Dios quiere que conozcamos su poder para que podamos vivir una vida de fe continua y que podamos llegar a ser ejemplo a los demás, lo que significa vivir una vida llena de Jesús. ¿Sí? Nosotros somos ejemplo a los demás cuando tenemos una vida llena de nuestro Señor Jesucristo cada día. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿En nuestras fuerzas? No, ya lo dijimos que no. Lo vamos a hacer es a través del poder del Santo Espíritu de Dios. Sabemos que la carne, mi amado hermano, es débil, pero no estamos solos. Dios ha abierto ese canal para poder estar a salvo, para poder tener la victoria a diario. Dios ha abierto ese canal a través de un poder divino, y ese Dios ha hecho que ese poder divino more ahora en nosotros, que es el Espíritu Santo, en nuestro corazón. Entonces, Efesios
capítulo 3, versos 16 al 17, dice de la siguiente manera. Libro de Efesios, capítulo 3, versos 16 al 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y sigue la escritura. Entonces, mi amado hermano, a través del Espíritu Santo nosotros somos fortalecidos con poder en ese día a diario, para tener un día de victoria. A pesar de las batallas que enfrentamos a diario, el Espíritu Santo está ahí para nosotros. Muchas veces he escuchado, chicos, pastor, mira, iba a presentar un examen y yo simplemente oré al Espíritu Santo, ayúdame, recuérdame lo que estudié, porque cuando llegamos a un examen generalmente quedamos blancos en la mente. Y el Espíritu Santo les ha ayudado. Entonces, hermano, ¿cómo no lo va a hacer en nuestro día a diario? Señor, guárdanos de nuestras debilidades, guárdanos de un accidente, guárdanos de la escasez, guárdanos a través de tu Santo Espíritu, guárdanos, Señor amado, de que tu palabra todo el tiempo esté en nuestro interior y que no se pierda, que esa semilla que tú has sembrado en nosotros no se pierda. Entonces, para que ese hombre interior, por su Espíritu, y para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ¿quién? En la palabra, en el Hijo, en el Padre, en su Santo Espíritu, podamos tener esa victoria en amor. Número 3, para poder vencer, mi amado hermano, a través del Espíritu Santo podemos vencer allí cualquier circunstancia. Todo creyente cristiano vive en una zona de guerra, hermanos. Aquel que se dice ser cristiano y no enfrenta situaciones, no enfrenta problemas, no enfrenta debilidades, pues pienso que no es cristiano, porque nosotros estamos en un tiempo de guerra continuo, ¿sí? Hoy en día nosotros vemos como el enemigo se ha levantado contra la iglesia y hace tantas cosas en contra de la iglesia. En nuestro trabajo las personas se levantan en contra de nosotros, nuestros mismos familiares. Bueno, hay un entorno que todo el tiempo es adverso en contra de nosotros y necesitamos ese poder del Espíritu Santo para poder vencer cada circunstancia. Entonces, todo cristiano, mi amado hermano, vive en una zona de guerra, ¿sí? Antes de convertirnos en cristianos estábamos al lado de ¿quién? De Satanás. Pertenecíamos a ese equipo, allá al equipo de Satanás. Pero cuando escogimos seguir a Jesús, fuimos puestos en un lugar de ganadores, en un lugar de hombres y mujeres llenos de victoria. ¿Al lado de quién? De aquel que nos dio la victoria, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y es donde lo encontramos? Pues allá en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 1 al 5. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Y dice así la escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso dice la Escritura, por gracia sois salvos. Es por la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Yo no hice nada, mi amado hermano, que tuviera valor para ganarme esta salvación. Es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Ahora, la guerra que experimentamos de parte de Satanás es mucho más dura después de creer por fe, ¿sí?, que hemos seguido a Jesús. En un tiempo nosotros pertenecíamos al equipo de Satanás y todo lo que hacíamos eran delitos y pecados. Allá estábamos cómodos. Pero ahora cuando
por la misericordia y por la gracia de Dios, ahora nosotros somos hijos de nuestro Señor Jesucristo, ahora la cosa se pone más difícil, hermanos, porque las tentaciones se duplican, los problemas se duplican, las situaciones difíciles se duplican, porque ¿qué quiere hacer el enemigo? Pues que no conozcamos al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere que le sigamos, entonces Satanás se va a empecinar en hacernos la vida más difícil, y Dios hace disponible su poder dentro de nosotros para que tengamos la fuerza y la capacidad de derrotar al diablo. ¿Y cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 4. Primera de Juan capítulo 4 verso 4. Hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, mire, esa es una victoria para nosotros. Hoy podemos decir, mi amado hermano, que este Santo Espíritu para nosotros es importante porque nos da el poder para vencer. Estamos venciendo cualquier circunstancia que el enemigo traiga en contra de nosotros. El domingo tuvimos esa victoria a través del testimonio de nuestra hermana Liliana, que aún en la misericordia de Dios le permitió vivir este flagelo del COVID y verla el domingo dando su testimonio con lágrimas y con alegría, y ver de que el Señor la sacó de ese lecho de muerte y que ahora la seguimos teniendo aquí, para nosotros es de gozo. Él nos da la victoria, y si Dios a través de su Santo Espíritu anula toda enfermedad, hermano, ¿cómo no va a anularse toda situación de escasez, toda situación de enfermedad, toda situación de problemas? No, en el nombre de Jesús creemos que en el poder del Santo Espíritu somos sanos y somos revestidos de Él. El número 4, el Espíritu Santo nos da poder ¿para qué? Para compartir, mi amado hermano, ¿sí? Para compartir, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces la palabra poder, mi amado hermano, cuando vamos al hebreo y en el arameo y viendo esos contextos, vemos que la palabra poder aquí es dunamis, que es la palabra de la cual recibimos, ¿sí?, como dinamita. Nosotros cuando hablamos de poder hablamos de ese dunamis, de dinamita pura. Dios quiere que seamos llenos con ese mismo poder para que podamos testificar de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos dinamita en la mano de Dios. Y tenemos que trastornar este mundo, tenemos que trastornar esta sociedad a través de la palabra de Dios, a través de testificar lo que dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que seamos llenos con ese mismo poder para que podamos testificar de la vida de Jesús, no solo para capacitarnos para hablar de Jesús, sino también que lleguemos a ser como Jesús, para que otros hombres y otras mujeres puedan recibir también al Espíritu Santo, mi amado hermano. Será entonces así como muchos llegarán a la salvación. Necesitamos llegar a este poder completo, ¿sí? Pero necesitamos hacerlo en el orden de Dios. Necesitamos hacerlo en el orden de Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestro intelecto, sino conforme al poder y conforme a la guianza del poder de Dios a través de su palabra. Entonces, miren lo que dice Juan capítulo 4 verso 12, Juan capítulo 14 verso 12, Juan capítulo 14 verso 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué pasará? Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces nosotros hemos sido empoderados, nosotros tenemos en nuestro interior al Espíritu Santo, y hemos sido empoderados ¿para qué? Para que lo que hagamos tenga poder para la gloria de Dios. Pero vuelvo y reitero y recalco, todo esto es para la gloria de Dios.
Es decir, que lo que tenemos que pedir debe ser conforme a la voluntad de Dios, no para satisfacer nuestros deseos naturales, porque somos muy dados a ser naturales. Entonces, ahora vamos a hablar, ya hablando de estos 4 aspectos y para casi finalizar, los dones y frutos del Espíritu Santo, mi amado hermano. Dios no solo quiere hacer grandes cosas por medio de nosotros, sino quiere darnos también grandes cosas, ¿sí? Y una de esas cosas es pues los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Estos son las dotaciones que Dios nos ha dado a nosotros. Los dones del Espíritu Santo es algo sobrenatural en el creyente. Entonces, incluso los talentos naturales necesitan ser rendidos ante Dios para que puedan ser usados plenamente para la gloria de Dios. El Espíritu Santo es quien nos equipa para poder hacer la voluntad de Dios y para poderle adorar y poderle servir a Él en esa voluntad conforme a Dios. Entonces, mi amado hermano, vamos a dejar ahí. Hoy voy a terminar ahí en dones y frutos del Espíritu Santo. El próximo miércoles seguiremos hablando del Espíritu Santo, específicamente los dones y frutos del Espíritu Santo. También tengo un tema allí, claro que es muy corto porque es un tema bastante espinoso, han hecho de esto hasta doctrinas, y es el don de lenguas, el hablar en lenguas. Por eso no quiero correr con estos temas, quiero que estos temas sean claros para ustedes. Entonces vamos a dejar hasta ahí, hoy vamos a dejar hasta allí, y el próximo miércoles, si el Señor nos lo permite, seguiremos hablando de la persona y obra del Espíritu Santo, y en específico nos centraremos en los dones y frutos del Espíritu Santo. Amén. Así que, mi amado hermano, cómo me gozo, siempre me gozo de saber de que usted ha cumplido esta cita, ¿no?, conmigo. Es una cita con Dios, es una cita que lo capacita a usted para aprender y conocer más de Dios. Es una cita, por ejemplo, en este caso, de ver la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Debe ser una oración, debe ser una plegaria diaria, porque Él nos capacita a todo esto que hemos estudiado en esta noche. Así que, mi amado hermano, muchas gracias por estar allí y permítame orar en este tiempo por usted. Señor, te doy gracias por cada persona que hoy ha dispuesto en su corazón y que tú tenías a bien que estuviera en esta noche escuchando esta enseñanza, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu. Aprópialos de esa necesidad de ser llenos del Santo Espíritu. Dales poder, dales fe, dales esperanza, dales denuedo, dales discernimiento. Capacítalos para hablar con autoridad y con poder a las necesidades que se enfrentan, porque hemos entendido que el Espíritu Santo ha sido dado por ti para darnos poder en el nombre de Jesús. Así que, Padre, les bendigo, Señor, a cada uno de ellos allí en sus hogares, y que seas tú, Espíritu Santo, quien les inquietes. Espíritu Santo, oro para que tú nos inquietes a todos, Señor, en el día, en la noche, en la madrugada. Levántanos, inquiétanos a leer tu palabra, a orar, a interceder por otros, porque es a través de tu Santo Espíritu que nosotros hacemos esto, Señor. Capacítanos en esos dones y en esos talentos que tú nos has dado, Señor amado, que podamos crecer en el fruto del Espíritu Santo que tú tienes en nosotros, Señor amado, que podamos no contristarte, sino todo lo contrario, enamorarte cada día más, sí, de nosotros, Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, en esta noche te pido perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestra desobediencia, porque te hemos contristado de tantas maneras. Hoy te pido que no tengas en cuenta nuestros pecados, sino todo lo contrario, amado Padre, que allá mis hermanos donde están, aquellos que están en esta noche, en esta enseñanza, aquellos que luego verán esta enseñanza, puedan hallar ese perdón y esa paz de parte tuya, precioso Espíritu Santo. Así que muchas gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, sigo viendo aquí, entonces así rápidamente, a ver quién se está despidiendo aquí. Veo a mi hermana Liliana, gloria a Dios al Rey. Bueno, estamos viendo a mi hermano Carito Huitrago, está allí, amén. A mi hermana María Moncada, gracias pastor, bendiciones. Aquí Carito se está despidiendo. ¿Y quién más está por allí?
Mi amado hermano, déjeme ver quién más está por allí. A ver, o es que están por ahí haciendo otra cosa, ¿no? Es que ese es el problema. Luz Dari, no, perdóname, ¿quién está por aquí? Perdón, estaba viendo otra personita. Ladi, muy bien, Ladi, qué bueno saludarte en esta noche. Muy bien, Ramiro Contreras, muy bien, poderoso mi hermano. Lo bendigo en el nombre de Jesús, sé que el Señor tiene para ti grandes cosas. Si somos obedientes, acuérdate lo que hablamos. Mi hermana Liliana. Bueno, mi amado hermano, Dios le bendiga, gracias por cumplir la cita y confiamos en el Señor que nos podamos ver prontamente. Creemos que en el Señor, si el Señor así lo quiere, primeramente, nos veremos el día domingo en nuestro servicio, ya retomamos, ya hay apertura en nuestra iglesia, así que mi hermano, si hay algún hermano de la congregación que no sabía, por favor, usted que ya sabe, comuníquele que ya abrimos las puertas del auditorio y ya tenemos la posibilidad de reunirnos como iglesia nuevamente. Así que mi amado hermano, Dios le bendiga, siempre dejo esta opinión de parte suya, esta necesidad. Ojalá usted no se quede solo con esta enseñanza, sino que la comparta con otras personas. Dios les bendiga sobrenaturalmente. Amén. Bye.